Tal y como adelantábamos, nos acompaña don Manuel Mora Salas, candidato a diputado por San José del partido Alianza Democrática. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches, Ignacio. Don Manuel, o Manuel, que también me cuesta decirle. Mejor Manuel. Me cuesta decirle don. Manuel, tal vez una pregunta general. ¿Qué ha pasado con la izquierda en Costa Rica? Bueno, la izquierda como fenómeno social está en permanente cambio. Y este cambio se da en todo el mundo y obviamente se refleja en Costa Rica. Obviamente muchas cosas han pasado en el mundo. Digamos, la caída del modelo soviético provocó profundos cambios en toda la izquierda, en todo el mundo. Este proceso de transición yo creo que no ha concluido, creo que es un proceso que es dinámico, que está en pleno desarrollo, y entonces eso se ha reflejado también en Costa Rica. Ahora, aquí lo más interesante es que se han venido articulando una nueva izquierda con gran participación de los movimientos sociales. Entonces es un fenómeno nuevo, no es un partido que de pronto surge y capitaliza, digamos, a las personas interesadas en participar en la lucha política desde posiciones de izquierda, sino que aquí además se empiezan a articular movimientos de masa, fibra social, músculo social muy importante. Y yo diría que este es un componente nuevo de la izquierda costarricense, que aglutina no solo, digamos, los que venimos de la vieja izquierda, sino que entendemos que es necesaria la incorporación de sectores muy, pero muy amplios, y es el fenómeno que se está dando ahora. La decisión del candidato a presidente del partido Alianza Democrática de dar el apoyo al PAC, ¿cómo explicarle eso? ¿Por qué se dio tan tarde? ¿Por qué no se dio antes? ¿Afecta la papeleta a diputados? ¿Cómo lo ve usted, don Manuel? Bueno, yo creo que este es un proceso que obedece a un imperativo histórico. Si analizamos la coyuntura del mundo, vemos que es una coyuntura muy compleja, donde en el continente están sucediendo cosas muy graves. Menciono el golpe de Estado en Honduras, que el Estados Unidos negó participación, pero en el fondo todos sabemos que si no hubiera tenido el apoyo de ellos no hubiera prosperado. Entonces nosotros, algunos, yo pienso así, algunos sectores de la derecha norteamericana estarán pensando que es mejor invertir en las elecciones de Costa Rica de alguna manera a tener que dar un golpe de Estado para sacar a los sectores populares, cosa que es muy posible que se dé. Me refiero al ascenso de sectores democráticos, amplios, patrióticos, al poder en Costa Rica. Entonces, en una coyuntura de esta clase, ¿qué teníamos? Escoger entre la derecha de Laura o la derecha de don Otto Guevara. Y fíjense, es muy lamentable cómo un pueblo que ya había demostrado una gran madurez política y un desarrollo político muy importante en la lucha contra el referendo, de pronto esto desaparece y lo que tenemos es una campaña baladí de insultos, de tonteras, y donde el tema central, que es el modelo de país que queremos, qué sociedad queremos, cómo vemos el mundo, cómo vemos la realidad y cómo la queremos transformar, esto desaparece. Y entonces, ante esta disyuntiva, es derecha o derecha, surge una posibilidad interesante, real, de la mejor manera, ¿no? Quizás habría sido lógico que se diera antes, que claro, se articularan mejor las fuerzas, pero en la política las cosas son como son y no como uno a veces quisiera que fueran. Y si partimos de esa realidad, ante un hecho muy grave, que es además la forma en que el Tribunal Supremo de Elecciones ha venido afectando la posibilidad de financiarse los partidos. Ahí hay una gran asignatura pendiente. Hay una asignatura pendiente. Entonces, muy pendiente, muy urgente. Si usamos el concepto de estrategia, que en materia de estrategia militar o política, siempre hay que definir cuál es la dirección principal en la cual se va a desarrollar la lucha. Nosotros creemos que en este momento la defensa de Costa Rica, de sus instituciones, de todo lo positivo que hemos construido, está en el centro. Y ante esa disyuntiva debíamos hacer incluso sacrificios de orden partidario o de orden personal para algunos, en aras de realmente evitar el continuismo y que este país vaya al desastre. ¿Cuáles son las propuestas de Alianza Democrática
en la Asamblea Legislativa? Bueno, Alianza Patriótica tiene un programa muy interesante, Ignacio. Me atrevo a decir que novedoso. Nos tomaría mucho tiempo abordarlo, pero introduce conceptos muy interesantes. En primer lugar, el concepto que plantea y que yo comparto, Rolando, que a algunos les parece casi esotérico, pero no, tiene un gran asidero práctico. Él habla de una revolución de la esperanza, y con esto estamos hablando de una transformación de la conciencia social. Y cómo no desear eso en momentos en que sentimos una crisis tremenda de valores, de principios. Vemos un país sin fe, que ha perdido la perspectiva, y eso se refleja en esta campaña tan fría que ha costado levantarla. Y entonces, fría es casi un eufemismo. Casi un eufemismo. Creo que el calor ha surgido ahora. Simplona, sí. Vacía. Sí, vacía totalmente. Y creo que esta alianza, precisamente con todas las limitaciones que pudiera haber tenido por factores de tiempo y de otro orden, ha venido como a refrescar la campaña. Puedo decir que el entusiasmo que se siente, sobre todo en las bases de Alianza Patriótica, del PIN y del PAC, es extraordinario. Y cito a Engels. Engels hablaba, decía que una vez más los soldados les enseñaron a los generales, refiriéndose a las modificaciones de la estrategia en la guerra de 1867 franco-prusiana, cuando los soldados fueron los que cambiaron la táctica, violando los reglamentos de los generales. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí, desde la base, el sentimiento, los niveles de cooperación, de fraternidad, de unidad que se han generado en estos escasos 15 días, son una gran lección para todos los políticos que no hicieron quizás los esfuerzos antes. Exacto. O que no entendieron cuál era el correcto camino. Entonces, son las bases las que han entendido esta alianza. Y yo no niego que puede haber algunas confusiones, por eso nosotros llamamos a votar para presidente por don Otón Solís, pero por las papeletas de cada uno de los partidos. Yo llamo a votar por la papeleta de Alianza Patriótica, y a que no se confundan. Pero el riesgo de confusión hay, pero lo más importante es que aquí está Costa Rica por delante. En los años 40, con el apoyo de los sectores económicos poderosos, pues llega al poder un hombre que contribuye mucho a la renovación del país, el doctor Calderón Guardia. También está don José Figueres en ese proceso, claro, más adelante, pero indiscutiblemente su padre, como cabeza del Partido Comunista y como diputado, y también hay que reconocer el gran aporte que hace a todo ese proceso de los 40, la cabeza de la Iglesia Católica. Sí. Monseñor Víctor Manuel Sanabria. Se define un proyecto de sociedad donde pues la Costa Rica dividida de antes coge otro camino, un camino más inclusivo, más sectores por medio de la educación se pueden integrar al desarrollo, por la educación. Coincide con doña Eva Carazo en que todo ese modelo que se crea en los 40 está colapsando. Está siendo desarmado. Ese modelo obviamente requería una revitalización y un desarrollo, pero lo grave aquí es que está siendo desarmado desde una óptica neoliberal que en todo el mundo ha hecho aguas. Esta crisis mundial que afecta a nuestro país es una crisis de un modelo político neoliberal, y en eso coincido totalmente con lo que planteaba Eva, hago mías sus palabras. Efectivamente. ¿Esa Costa Rica dividida también? Siento una Costa Rica muy fragmentada, ahora muy dividida, y siento una Costa Rica creándose otra, que será la Costa Rica de los que van a los colegios privados, a las escuelas privadas, a los hospitales privados, y la Costa Rica que algunos ven como la Costa Rica charrula, ¿verdad? Los que van al colegio público, y los que tienen que ir al EVAIS, y los que tienen que ir a un sistema de seguridad social, haciendo aguas, pero además ya condenado a muerte por esos políticos que privilegian el negocio y el dinero por encima de cualquier otro factor. Y la reforma social de los 40 y el aporte de don Pepe tuvo, creo, que al ser humano en el centro. Ahora nosotros, no solo al ser humano, incorporamos a todo el planeta, porque ya la relación entre humanidad, vida y planeta es muy estrecha y no podemos evadirla. Muchas gracias, don Manuel. Gracias por su compañía y estaremos pendientes del trabajo de Alianza Patriótica en la Asamblea. Muchas gracias, Ignacio. Además, déjeme decirle que ha sido un gusto no hablar hoy de guerras,
ni de hecatombes, ni de bombazos. Aunque bueno, también en el sustrato de la realidad nacional a veces uno siente que hay cosas también tan desagradables como las guerras. Sí, así es. Ojalá tengamos los costarricenses la inteligencia de conducir este país como por lo que luchó mi padre siempre, por una vía pacífica, y siempre, no escatimaremos esfuerzos para que este proceso vaya por ahí. Espero que otros sectores sean también comprensivos y entiendan que el pueblo aguanta, pero tiene sus límites. Muchas gracias, don Manuel. Gracias por su compañía. Buenas noches y hasta mañana.